Hola, estoy aquí grabando desde Stone Mountain Park, aquí en Georgia. Ahora mismo estoy aquí con la razón de a ver si puedo seguir continuando en mi intereses, ¿verdad?, de entomología, grabando a ver si encuentro algún insecto en particular que sea de interés aquí. Y pues me he quedado asombrado con la vista que hay en este parque, de verdad que sí. Deja ver si puedo yo mostrarles lo que estoy viendo ahora mismo. Pero esto es una parte bien llamativa aquí en Georgia. Cuando usted viene a visitar aquí, eso que usted ve aquí es la famosa montaña Stone Mountain. No es una montaña porque literalmente fue la resurrección de magma y lava por medio de un volcán hace millones de años atrás, y se formó una gigantesca roca ígnea. Prácticamente eso es lava solidificada que se puso como un peñón. Eso prácticamente es. También es un punto de polémica hoy en día, especialmente por los derechos civiles, porque en el otro lado de la roca está esculpido unas imágenes gigantescas de los confederados, ¿verdad? Y pues sabemos que en el día de hoy hay mucha polémica porque se está tratando de restaurar la perspectiva correcta de lo que son los derechos civiles y están tratando de eliminar todo rasgo que tenga que ver con, ¿verdad?, con la confederación, que entendemos que no iban acorde a los ideales, ¿verdad?, raciales, ¿verdad? Entendemos y conocemos que Dios nos creó todos iguales, sin importar los colores, y todos tenemos el mismo valor, la misma integridad. Y pues es un punto de polémica porque pues esa esculpición que hay en la roca sobre esos confederados, muchos de ellos eran personas racistas que tenían esclavos. Anyway, la cuestión es, estoy aquí para grabar algo interesante. Vamos a ver qué encontramos. Pues el insecto de interés que pude filmar estando aquí en Stone Mountain fue el caso de la abeja carpintero. Prácticamente, ¿verdad?, para ponerlo en perspectiva, como si fuera una abeja, pero ¿verdad?, con unas proporciones un poco más grandes. En Puerto Rico también las tenemos. ¿Verdad?, son las que conocen como el cigarrón, que es de color negro, y en el caso de las hembras. Y el cigarrón macho es el que usted ve del mismo tamaño que la hembra, pero en vez de ser negro es dorado, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese es lo que pude yo encontrar estando aquí en Georgia, de los muchos, ¿verdad?, insectos que pude ver, que hice por lo menos documentar en ese específico. Espero que les guste. Como pueden apreciar, mientras estoy ahí tratando de enfocar el lente, pueden apreciar en este caso la abeja carpintero. En el caso de Georgia es del género Psilocopa virginica. En este caso estamos viendo un macho. La razón por la cual lo sé es por el tamaño de sus ojos, que son más grandes que el de las hembras, y su color amarillo en el área del tórax. Al parecer que en el caso de Georgia y Puerto Rico, ambas especies, a pesar de que sean diferentes, tienen la común característica de que las hembras son negras y los machos son o de color dorado o amarillo, tienen alguna área amarilla o blanca, y eso los distingue. Como pueden ver, este espécimen está alimentando, se está tomando del néctar, y en el proceso también está ayudando a la planta a poder polinizarse. Es de un tamaño, podríamos decir, de 1 pulgada o media pulgada, así que pues es un poquito, ¿verdad?, como pueden apreciar, grande. Uy, olvídate de eso, pa. Uy. Eso que escucharon ahí, mi gente, ese es mi grito de valentía, ¿me entiendes? Tú sabes, con eso es que yo me lleno de valor cuando estudio estas vainas, ¿me entiendes? Por cierto, quería mostrarles, con el equipo que a veces trabajo. Dios mío, eso está por ahí. Uy, Dios mío, escucho las alas de la madre, ese me da miedo. Mi gente, esa abeja carpintero es como del tamaño del dedo mío, papá, es como así. Tú sabes, esas no son las abejas normales que tenemos europeas en Puerto Rico. Esa madre es así. Tú me das una pica de esa, muchacho, ni que fuera Juan Luis Guerra para que me envíe la avispa para que me expliquen, muchacho. Anyway, como decía, usando mi teléfono Samsung Galaxy Note 9, y le compré este lente que por lo menos hasta cierto punto me permite tener un diámetro de por lo menos unos 7 o 8 centímetros de distancia, si se puede decir así, para por lo menos tener un tipo de distancia que no me ahuyente tanto a los insectos cuando los grabo. Pero miren qué interesante. No sé si se puede apreciar bien, pero con estos que yo grabo, mi gente,
Vamos a ver si sigo haciendo estas cosas porque de verdad está bien más a la aventura, pero uy. Otro dato interesante sobre las abejas carpinteros es que a diferencia de otras especies de abejas que son por lo general sociables, estas son solitarias. Cuando la hembra le toca poner los huevos, ellas por lo general buscan vegetaciones en áreas que estén secas, en especial troncos de árboles caídos o de árboles que ya estén muertos. Una vez encuentran el árbol seco o el tronco, empiezan a mover sus cuerpos de una manera muy rápida y utilizando esa vibración de sus cuerpos, utilizan sus mandíbulas como si fuera un mini taladrito o como si fuera una mini cegueta y empieza a hacer un agujero en el árbol seco. Una vez tiene ese agujerito hecho de unos par de centímetros, ella empieza a depositar sus huevitos en ese agujero. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les hubiera gustado y que tengan un lindo día.